Continuando, note que me he ubicado en el editor de Visual Basic del libro de Excel del que les comenté hace un momento. Además, fíjese que he abierto el módulo llamado constantes locales. Como podrá apreciar, en el procedimiento llamado procedimiento 1, hemos declarado una constante con el nombre de tasa de interés. Observe que para declarar una constante se debe utilizar primero la instrucción const. Luego indicamos el nombre de dicha constante y seguido a esto asociamos un tipo de dato a nuestro nombre, que para este caso sería un dato de tipo single. Por último, asignamos un valor a nuestra constante, el cual no cambiará mientras se ejecute el procedimiento. Fíjese también que al declarar una constante dentro de una instrucción sub y una en sub, es decir, dentro de un procedimiento, esta jugará un rol de constante local. En otras palabras, usar el nombre de una constante en otro procedimiento diferente en el cual se declaró, traerá consigo un error en tiempo de ejecución. Sin embargo, debo decir que esto solo sucederá si tenemos la instrucción option explicit declarada al inicio del módulo. Ahora sí ven la importancia de tal instrucción al principio de cada módulo para forzarnos a declarar todas nuestras constantes y variables. Bueno, como apreciará, ahora se puede utilizar la constante en una o muchas instrucciones dentro del procedimiento, en vez del valor suelto. Ejecutemos el procedimiento. Si continuamos observando el procedimiento llamado procedimiento 1, no apreciaremos nada fuera de lo común. Dicho de otra manera, declaramos unas cuantas variables, les asignamos valores y hacemos cálculos con ellas. Sin embargo, la función interna de Visual Basic MSGBoss, que nos permite mostrar mensajes en pantalla, opera en varias líneas de código utilizando la secuencia de continuación de línea de Visual Basic, es decir, un espacio seguido de un guión bajo, como también utiliza la instrucción de retorno de carro y avance de línea. Pero eso usted ya debe intuirlo, pues lo vimos en clases anteriores. La verdad, lo que quiero que observe son los números que utilizo en la última línea de código que hace parte de la declaración MSGBoss, la cual nos mostrará un mensaje en pantalla. Hay que ser paciente, analice eso y luego lo veremos con más detalle al final de la clase. Si seguimos avanzando, veremos que en la rutina llamada procedimiento 2 hemos declarado dos constantes, a las cuales no les hemos asociado un tipo de datos. Como podrá imaginar, Visual Basic asignará el tipo de datos por nosotros. En otras palabras, la constante llamada galón a litros usará un tipo de datos dobles y la constante llamada hora a segundos utilizará un tipo de datos entero o integer. Intuya pues que al declarar una constante, esta nunca cambiará su valor. Por tanto, siempre nos convendrá asociar un tipo de datos a cada constante en el momento de hacer la declaración. Así con esto, nos ahorraremos valioso tiempo de ejecución y no sacrificaremos el peso de nuestro libro. No quiero molestarlo, pero aprecie que seguimos utilizando números al momento de especificar los argumentos de la función MSGBoss. Ejecutemos el procedimiento. Ahora pasemos a las constantes de nivel de un módulo. Para ello, abramos el módulo llamado constantes nivel de módulo. Como cabría imaginar, al igual que las variables, una constante de nivel de un módulo podrá ser usada en cada procedimiento del módulo donde ésta se declare. Para ello, solo debemos declarar nuestra constante al principio del módulo y antes del primer procedimiento, pero anteponiendo la palabra clave private antes de la instrucción const. Por tanto, aprecie los dos primeros procedimientos, es decir, los llamados capital distribuido e inversión generada. Observen cómo usan la misma constante declarada al inicio del módulo, la cual especifica el número de ciudades de algún país particular. No obstante, dése cuenta que tan solo con especificar el nombre de la constante en alguna instrucción, estamos accediendo al valor que ésta contiene. Por ende, si en el futuro deseamos ajustar el número de ciudades porque quizás cambiamos el cálculo a otro país,
solo bastaría con cambiar el valor de la constante y ya está solucionado el problema. Ejecutemos los procedimientos. Por último, déjeme enseñarle algo. Observe el procedimiento llamado modificar constante. En él intentamos modificar el valor contenido en la constante ciudades. Fíjese que Visual Basic nos deja escribir la instrucción de asignación, pero ¿qué pasaría si intentamos ejecutar el procedimiento? Muy simple, obtendremos un error en tiempo de ejecución, el cual nos indicará que la asignación a la constante no es permitida. Como era de esperarse, una constante es una constante y no una variable. Ejecutemos el procedimiento. Como verá, un error en tiempo de ejecución ni siquiera nos permitirá seguir ejecutando el resto del código de algún procedimiento. Así que mucho cuidado con esto. Continuando, veamos cómo declarar constantes de ámbito público. Para ello, abramos los módulos llamados constantes públicas 1 y constantes públicas 2. Como puede ver, el módulo llamado constantes públicas 1 contiene una declaración justo al principio del módulo y antes del primer procedimiento. Dicha sentencia declara una constante de ámbito público. Obviamente, y al igual que una variable, una instrucción que declare una constante de ámbito público debe comenzar con la palabra clave pública, seguido de la instrucción const. Posterior a ello, damos un nombre, la asociamos a un tipo de datos y por último asignamos un valor. Fíjese que una constante puede ser de cualquier tipo de datos, es decir, puede contener un simple valor booleano hasta una larga cadena de texto o string. Para nuestro caso, la última descripción se ajusta a la perfección. Por otro lado, aprecie que cada uno de los procedimientos escritos en los dos diferentes módulos pueden y tienen acceso a la constante llamada nombre empresa. Por tal motivo, usted comprenderá que una constante declarada con la palabra clave public puede ser utilizada en cualquier procedimiento contenido en cualquier módulo de su proyecto. Ejecutemos los procedimientos. Usted debe saber que Excel y Visual Basic ofrecen muchas constantes internas predefinidas. Obviamente también debe saber que usted puede escribirlas sin necesidad de declararlas. De hecho, ni siquiera es necesario que sepa su valor para utilizarlas. Es decir, con saber el nombre ya se pueden implementar. Un ejemplo como el que se muestra en la filmina permite modificar los bordes de un rango de celdas. En este caso, el procedimiento llamado colocar borde a celda utiliza la propiedad range de un objeto worksheet que se presupone, con el objetivo de devolver un objeto range que especifica un rango de celdas. Posterior a ello, utilizamos la propiedad border del objeto range devuelto para obtener la colección borders. Esta colección representa los 4 borders de una celda o un rango de celdas. A estas alturas, no debo indicarle que una colección es en sí misma un objeto. Si continuamos, podrá observar que se usa la propiedad lineStyle de la colección u objeto border para establecer el estilo de línea para el borde que se aplicará a las celdas. Bueno, hasta aquí está un poco enredado, pero si estudia el código con detenimiento, estoy seguro que será capaz de comprenderlo. A continuación se preguntará, ¿y dónde están las constantes? A lo que yo le respondo lo siguiente. Como se dará cuenta, la instrucción define un tipo específico de borde. En este caso, el borde que se aplica a las celdas es del tipo guiones y puntos alternados, el cual se especifica asignando a la propiedad lineStyle la constante xl-dot.
Esta constante define el tipo de borde que mencionamos hace un segundo. Sin embargo, quizás se pregunte qué función realiza el argumento XL_EdgeTop dentro del objeto borders. La respuesta es muy simple. Este argumento, que también es una constante, especifica en qué posición debe colocarse el borde en el conjunto de celdas. Dicho de otra manera, esta constante nos permite definir el borde superior del rango. Como puede observar, Excel y Visual Basic tienen muchas constantes definidas que nos facilitan la vida a la hora de trabajar con objetos. Si quiere observar con más detalle el ejemplo y quizás ejecutarlo, puede hacerlo con el código de ejemplo que se encuentra escrito en el archivo que le facilité para esta clase. Bueno, ahora sí vayamos al grano de lo que quiero explicarle con la función interna MSGBoss. Como pudo apreciar a lo largo de esta clase, utilicé números en vez de argumentos constantes en varias partes de las instrucciones que servían para enviar mensajes en pantalla al usuario. Obviamente usted se preguntará, ¿por qué usé números y no constantes? Mi respuesta es, en Visual Basic todas las constantes son representadas por números. Por tal motivo, lo que usted ve en pantalla en este momento como constantes de la función interna MSGBoss, Visual Basic las interpreta como números. Por ello, si nos ubicamos en el módulo llamado Constantes Predefinidas, podrá observar que el procedimiento con nombre Constantes Función MSGBoss contiene 4 líneas de código. Todas ellas son instrucciones que usan la función interna de Visual Basic llamada MSGBoss. Observe la primera línea de código. Como verá, esta línea utiliza números en vez de nombres constantes para definir los tipos de botones que se mostrarán en el mensaje. En este caso, los botones sí y no son definidos por el número 4. Seguido a esto, encontraremos el número 48, el cual hace referencia al tipo de mensaje que se mostrará, que para este caso es un mensaje de exclamación. Por último, mostramos el título del mensaje, pero esto usted ya lo sabe. La verdad, lo que quiero que analice es cómo las primeras 2 líneas de código tienen el mismo efecto, pero lo único que las diferencia es que en la primera utilizamos números para especificar las constantes internas de la función MSGBoss, y en la segunda usamos los nombres que Visual Basic otorga a dichas constantes. Seguido a esto, encontrará otras 2 líneas de código que muestran lo que acabamos de explicar, pero como apreciar ahora, usamos otras constantes que muestran otra presentación de un mensaje en pantalla usando la función interna de Visual Basic MSGBoss. Bueno, ¿y cómo hacemos para saber los valores numéricos de las constantes de la función MSGBoss? Para ello, vamos a la ayuda del editor de Visual Basic y escribimos MSGBoss en el cuadro de búsqueda, y luego seleccionamos el ítem llamado MSGBoss Constantes. Hagámoslo. Como ve en la ayuda, aquí podemos encontrar los valores numéricos y sus correspondientes nombres constantes que contiene la función MSGBoss. Como conclusión, le puedo decir que no existe ninguna diferencia si usa los números en vez de los nombres constantes. Por el contrario, usted decide cuál usar. Sin embargo, Visual Basic nos ofrece los nombres, quizás porque muchas veces es más sencillo y fácil recordar un nombre de una constante que un número que sirve de argumento dentro de alguna propiedad, método u objeto. Obviamente, esto para hacernos más fácil la programación.